Este es un espacio seguro. Aquí se habla con el corazón, sin máscaras ni poses. Si vas a escuchar, hazlo con el alma abierta. Y si algo no resuena contigo, está bien. Cada quien tiene su camino. Porque en Bendita la Hora honramos la pausa, la vulnerabilidad y el derecho de cada quien de sanar a su manera. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la postura de Bendita la Hora. Cada idea, vivencia o testimonio compartido es responsabilidad exclusiva de quien lo emite. Las lecciones, reflexiones o herramientas que aquí se mencionen no sustituyen el consejo, diagnóstico ni tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Si lo necesitas, busca siempre la orientación de un profesional calificado. Hay periodistas que no solo cuentan historias, las viven, las sienten, las convierten en un legado de esperanza. Mi invitada para este episodio es una de ellas, no tengo duda alguna. Con más de 3 décadas de experiencia en la cadena Univisión, ha sido testigo y narradora de momentos que marcaron la historia de la comunidad latina en Estados Unidos y el mundo. Su credibilidad y calidez la han hecho una voz cercana, una guía en medio de la noticia. Pero su historia va mucho más allá. Una y va mucho más allá de las cámaras en realidad. Enfrentó una de las batallas más duras de su vida cuando fue diagnosticada con cáncer. Esa experiencia la llevó a transformar el dolor en fuerza y a convertir su proceso de sanación en un mensaje de resiliencia y solidaridad para miles de personas. Hoy, además de su trabajo excelente periodístico, inspira a través de su multipremiado podcast En Positivo, un espacio donde comparte historias que levantan el ánimo y recuerdan que, incluso en la adversidad, siempre hay motivos para creer en lo bueno. Me honra, realmente lo digo de corazón, recibir a una mujer que ha demostrado que el verdadero periodismo no solo informa, sino que también conecta y transforma. Bienvenida, Lourdes del Río. Saludos, Chris. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, Lourdes. Gracias por este tiempo, este espacio. Yo quería iniciar con algo de cuando usted empezó en el periodismo en su natal Puerto Rico. ¿Qué desde niña la impulsó? Porque yo siento que a todos tenemos algo que nos impulsa desde niños y ya como que tenemos la visión a diferente de muchos otros que terminan en determinada carrera ya en la edad de adolescentes. Eh, ¿Qué fue lo que la llevó a usted al periodismo? ¿Por qué esa inquietud? Pues yo creo que lo que yo siempre fue una comunicadora innata. No sé si específicamente sabía que iba a ser periodista, pero sabía que lo que fuera a hacer tenía que ver con comunicación. Siempre me gustó leer, siempre me gustó hablar. eh, Mis cursos favoritos siempre eran pues los que tenían que ver con aspectos verbales, ¿no? Nunca se me dieron las matemáticas, por ejemplo. Y yo en aquel entonces, cuando pues empezaba, ¿no? En mi vida escolar, pues todo el mundo en la familia pensaba que iba a ser abogada, porque uno asociaba mucho el comunicarse bien con esa profesión. Claro, todavía no había llegado el super boom que vino después de las comunicaciones. Entonces, cuando ya yo me graduó de secundaria, empiezo a estudiar en un recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, a estudiar ciencias políticas, porque pensaba que iba a estudiar derecho.
Y ahí fue que se me atraviesa, como digo yo siempre, en la vida, la radio y la televisión. Y ahí es que entonces decido dar el giro a las comunicaciones, estudio comunicación pública y ya empiezo, afortunadamente, porque eso fue una bendición, aparte de, como cuando yo entrevisté a Carlos Ponce en mi podcast, él me decía que la gente habla de la suerte, pero la suerte, o cuando a ti te va bien en la vida, es una mezcla de suerte, o sea, de la oportunidad con la suerte, porque también es tu capacidad la que está en juego. O sea, tú tienes esa oportunidad, pero si tú no la sabes aprovechar, no sirve de nada, o si no te preparas para ella. Entonces, yo siempre digo que, bueno, yo podía haber tenido un talento determinado. eh, Me doy cuenta ahora cuando lo veo así, cuando lo veo al pasado, pero definitivamente tuve suerte porque se inauguraba un canal de noticias nuevo en Puerto Rico, donde el concepto era agarrar gente que tuviese talento, pero que fueran jóvenes sin experiencia, para pagarle poco y también para que el canal arrancara. Y un poco copiándose de lo que hizo Ted Turner con CNN. Pero yo ahí pues tuve esa oportunidad en ese mismo canal empezó María Celeste, Tony de Andrade, éramos muchos los que en ese momento pues tuvimos esa oportunidad. Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios, en mi caso, antes del año me llaman de un canal importante y me voy a Guapa Televisión. Pero como yo siempre digo, sin esa vitrina nada de eso hubiera ocurrido y sin pues la mano de Dios que siempre está presente y esa preparación y esa mezcla de preparación y suerte, como me decía Carlitos Ponce, pues no se hubieran dado estas cosas, ¿no? Claro, qué importante es eso porque muchas personas a veces creen que las situaciones se dan por suerte, por oportunidad, porque se estaba, pero el punto es mantenerse, depende de uno. Y obviamente de esas puertas que Dios abre, pues depende de ir sorteando todas las situaciones que se vayan presentando. Dentro de toda su carrera profesional, ¿ha habido algún reportaje o alguna cobertura, tal vez de aquellos primeros años, que la transformó a usted, su vida en periodista y que todavía le sirve como de brújula? Bueno, digamos que en esos inicios me tocó una historia que obviamente, bueno, me tocaron varias que me marcaron porque al inicio uno, no sé, como que me parece que siempre esos inicios son muy especiales. Pero recuerdo dos que creo que me marcaron bastante. Una era cuando todavía estaba en ese canal del que te hablaba, el canal 24, que ya no existe, que fue un intercambio, imagínate, de bebés. O sea, habían, para que tengas una idea, habían un par de gemelitas idénticas, idénticas como dos gotas de agua, rubitas, pelito rizado. Habían otro par de gemelas, el pelito lacio negro. No me preguntes cómo en el hospital han cometido ese error y cada par de padres se llevó un par de gemelas equivocados. O sea, no es que se fueron las dos, sino que uno se llevó la morenita con la rubia y otro se llevó la rubia con la morenita. Y así estuvieron criándolas creyendo que eran sus hijas. Pensaron, ah, bueno, son fraternas, no tienen por qué ser idénticas. Hasta que alguien, una amistad en un lugar, dice, wow, esas personas tienen unas niñas idénticas a las de mi vecina. Así es que se enteran, imagínate tú el caos que eso significó para esa familia, porque eso implicó que las niñas tenían como 2, 3 añitos y ya tú te has encariñado, para ti era tu hija, pero tienes que devolverla porque no es tuya y tienes que agarrar la otra que sí es la tuya, pero que no la conoces básicamente. Entonces te podrás imaginar el revuelo que eso causó y después cuando ya estaba en Guapa Televisión retomé el caso. Recuerdo que el nombre que le pusieron no fui yo la que se lo puso, pero se me hace tan creativo y tan chistoso a la vez. Le pusieron a la serie Tim Marín Mamá, como Tim Marín de los Pingüinos. Híjole. Y bueno, eso fue increíble. Y el otro fue, en esa época empezaba lo que en aquel entonces todo el mundo le decía el nombre largo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Y nosotros hicimos un reportaje, hablamos con un señor que lo había adquirido por uso de, compartiendo agujas, era adicto a las drogas. Y él nos dio la oportunidad de que pudiéramos contar su historia hasta el final. ¿Te acuerdas? En aquella época eso era prácticamente una sentencia de muerte. Y bueno, no tienes edad para acordarte, pero tienes Oh, capacidad de, sí, sí, sí tengo. tienes capacidad de saberlo por lo que todos sabemos, ¿no? Que al principio el SIDA era una sentencia de muerte. Y estuvimos con este señor todo el tiempo mientras pasaba el proceso hasta que exactamente en su momento de fallecer, nosotros lo grabamos en cámara con mucho respeto y obviamente con autorización de él y de la familia
porque él decía, ya yo voy a fallecer, pero yo quiero que la gente vea lo duro que es esto, y los que, como yo, piensan en usar drogas, no lo hagan, y que la gente, pues, de alguna manera se porte mejor para que no le toque una cosa tan dura como esta. Y eso obviamente te marca porque era la época de los beepers, y recuerdo que nosotros andábamos literal, el camarógrafo y yo, con un beeper esperando a que nos avisaran del hospital que se estaba muriendo, para correr para el hospital en el momento de estar en el fallecimiento. Entonces fue muy duro emocionalmente. Y es cómico porque fíjate que nunca he contado, mira que me han invitado a podcast y entrevistas y nunca había contado esto porque yo creo que como que lo tenía bien guardado allá en el cerebro, porque tiende uno a hablar de los que más recuerda recientes, pero esto fue hace muchos, muchos, muchos años. Yo empezaba en mi carrera, pero sí te marcan porque son cosas muy fuertes. Claro, más en el momento, pero también la bendición de que esa persona haya tenido la confianza de que grabara usted el proceso para querer ser ejemplo, de, ¿cómo se llama? De lo que está sucediendo. El, y de lo que son las drogas y de que por favor no las utilicen y en esa situación de que ya no solo era el daño de las drogas, sino de que por usar una jeringa o algo que no era tuyo, pues entonces podrías también quedarte con eso. ¿Cómo a través de los años usted ha logrado cuidar tanto su reputación? Es algo que a mí me llama mucho la atención con su autenticidad en unos tiempos en donde yo veo que prácticamente los medios están por lo que funciona y no por lo que comunica bien, pero usted logra estar ahí con lo que comunica bien. Mira, yo creo que quizás eso tenga que ver con mi personalidad, o sea, yo como que soy muy transparente, muy real, o sea, no, yo soy lo que soy, con mis defectos y mis virtudes. También siento que soy una buena persona, entonces tengo que proyectar lo que soy, o sea, no estoy en el negocio para hacer algo malo, todo lo contrario, pienso que es un sacerdocio, las comunicaciones son un sacerdocio, el periodismo es un sacerdocio y es algo que tienes que tomarte muy en serio y la credibilidad se gana así, o sea, no inventando noticias por agarrar rating, no destruyendo reputaciones, no es mi intención. Si en algún momento alguien se ha visto afectado, ha sido porque no estaba haciendo las cosas bien, porque también nosotros somos fiscalizadores, ¿no? O sea, estamos ahí para retar el poder y que no haya abusos. Entonces, el que ha caído en un reportaje que yo hice y le ha traído problemas es porque definitivamente no estaba haciendo las cosas bien, porque por gusto soy incapaz de hacerle daño a una persona o afectarle su reputación. Claro, esto de la honestidad y que realmente usted es transparente me llama mucho la atención porque yo la admiraba desde que estaba en Televisa, en CNN, pero más aún la empecé a como que me llamó tanto la atención su historia cuando sucede lo del cáncer. Y entonces usted empieza a compartir todo el proceso, o sea, eso sí es ser totalmente transparente. Eh, ¿Cómo fue esa decisión de compartir todo su proceso, de compartirle al público lo que estaba sucediendo después de haber recibido un diagnóstico que por lo general vuelca mucho? Y aquí se lo pregunto porque bendita la hora es eso, que a veces eh, se nos presentan situaciones tan complicadas que no las entendemos y creemos que ya ahí se va a apagar y nos vamos a negro, pero Dios, las situaciones, la vida, las personas que están a nuestro alrededor nos ayudan y nos impulsan. Y siento que el público fue vital en su caso. Entonces, ¿cómo decide usted compartir todo esto en medio de algo tan doloroso? Porque yo me acuerdo cuando a usted le estaban haciendo las quimios, cuando se le cayó todo el cabello, o sea, yo dije, qué valor porque pues no cualquiera lo hace. Claro, mira, yo creo que cuando a mí me dan mi diagnóstico, obviamente es un momento muy duro en la vida de cualquiera, pero yo siempre tuve la convicción de que yo no iba a morir, de que yo iba a superarlo, de que iba a ser duro, pero de que lo iba a superar. Tuve esa convicción. Y en lugar de preguntarme por qué me pasaba eso, pues yo le preguntaba a Dios, ¿para qué? ¿Para qué es que me pasa? O sea, ¿cuál es el motivo que yo tengo que hacer con esto? Y entendí que yo tenía una voz que mucha gente no tenía, que yo tenía la capacidad de llegar a personas que otros no tienen la capacidad de llegar. Entonces yo dije, ese es el para qué. Yo tengo que mostrar
que la fortaleza es lo que hace la diferencia, que la fe es lo que hace la diferencia y decidí abrirme a mi proceso. Me demoré un poco al principio porque, de nuevo, estaba pidiendo guía porque yo no sabía qué hacer con una cosa tan dura. Y entonces todo fue bien orgánico. Yo iba caminando, yo caminaba mucho esos días por acá, en lo que empiezan esos procesos, en lo que empiezas a ver médicos, en lo que deciden qué es lo que hay que hacer, te hacen análisis, no, en este caso es esto, es quimio, es lo otro, la operación. Y yo lo que hice fue que iba caminando y sentí que ese era el momento. Me senté sobre una piedrecita, yo vivo en un lugar que es muy lindo porque tiene mucha vegetación. Y me senté con un lago detrás y agarré el teléfono y empecé a hablar. Y ahí es que lo hago público y decido que, incluso le digo a la gente en ese momento que todavía yo no estaba clara cuánto de mi proceso yo iba a compartir con ellos, pero que yo estaba convencida. Les dije en ese momento que yo lo iba a superar y que incluso lloré, porque en un momento determinado dije, obviamente uno, esto es muy duro y uno se rompe y uno se siente, es muy duro, ¿no? O sea, te dijeron que tienes cáncer, Claro. pero pude llevar mi mensaje y bueno, de ahí en adelante, poco a poco las cosas se fueron dando. Y además yo quiero recalcar algo. Yo creo que lo que yo hice ayudó a mucha gente y la sigue ayudando porque yo sigo, esta es como mi misión de vida. Pero es importante que yo destaque que a mí ellos me ayudaron tanto. O sea, a mí la gente me ayudó tanto en el proceso. Como probablemente tú sepas, yo me divorcié en medio del proceso, empezando prácticamente. Yo no tengo familia en Estados Unidos y vivo aquí hace muchísimos años. Mi mamá es una persona mayor y mi hermana no vivía aquí en la Florida. O sea, yo en realidad quedé en manos de mis amigas, que fueron maravillosas, o sea, como hermanas, como madres, no sé ni cómo definirlas, pero también de la gente, o sea, tú no sabes lo bien que se siente cuando la gente dice estoy rezando por ti, mandé una misa por ti, en café te mandan oraciones, a mí la gente me regalaba cosas, me mandaban eh, figuritas, santitos, o sea, yo tengo ahí que no lo sigo teniendo en mi habitación porque te juro que no sé cómo mover eso, porque siento que la energía que emana todo eso que la gente me regaló. Y cuando te digo la gente, no solo son los seguidores, también amistades, familia, que me hacían llegar cosas, ¿no? Y bueno, así fue que lo enfrenté, con mucha fe, con momentos altos, momentos bajos, pero siempre convencida de que Dios no me iba a abandonar y de que yo lo iba a superar. Con esa, digamos, con esa seguridad que solo te puede dar la fe. Es correcto. En esa seguridad hay que ir tomando decisiones. ¿Qué decisiones concretas, tanto médicas, emocionales, laborales? Porque era un todo, era un cambio. O sea, ¿cómo voy a estar trabajando, reporteando, presentando? ¿Cómo voy a seguir con lo que estaba, que ahorita vamos a entrar tal vez un poquito más en detalle, pasando emocionalmente, ¿verdad? No como pareja, como esposa, sino que también lo médico, ¿verdad? Porque me imagino que dan opciones, vamos a ver, esto es lo que se puede hacer o esto es el camino más largo, es el camino más corto. ¿Cómo fue ese proceso en medio de esa fe? Mira, yo lo que hice fue, siempre me han gustado las segundas opiniones. Primero, Dios me puso un arcángel porque la bautizamos, mis amigas y yo la bautizamos el arcángel porque estaba como en otra categoría más que ángel, pues me ayudó tanto y tanto. Era la enfermera manager, o sea, la encargada del lugar donde a mí me diagnosticaron, que es una mujer increíble, una paisa que el corazón no le cabe en el pecho. Lo que ella hizo, ella no sabía quién yo era, porque ella no ve televisión ni tiene redes sociales. O sea, ella hizo eso por mí como lo ha hecho a través de los años por miles de mujeres. Entonces ella me ayudó mucho porque cuando yo entro a su oficina, ella me dice, a mí me está pasando en medio de el COVID todavía existía. Entonces eran las mascarillas, el pánico de que si entonces encima te enfermas y entonces los tratamientos no te lo pueden hacer. Y yo entro a su oficina y ella me dice, esto va a ser un proceso bien, lograr navegar por todo lo que son los caminos del cáncer como enfermedad dentro del sistema hospitalario es bien complejo. Pero yo voy a estar aquí, te voy a guiar, te voy a tomar de la mano y te voy a llevar a través de todos los procesos. Y me dio muchísima buena información. Ella conoce a todos los oncólogos, oncólogas, ella estaba súper bien informada. Y yo decidí irme por dos hospitales. Yo quise ver con cuál de los dos me quedaba. Me fui
por el hospital, el Baptist, el Centro de Cáncer del Baptist y el Hospital de la Universidad de Miami. Y ahí estuve paralelamente viendo médicos hasta que me decidí por el hospital de la Universidad de Miami, que ahí fue que me traté. Entonces, el proceso era así, o sea, tú ibas aprendiendo sobre la marcha, exámenes, unos más terribles que otros, unos más sencillos, pero era constante, o sea, yo desde este lugar de donde te hablo, que es mi estudio que tengo en mi casa, que aquí está de donde te hablo, que es mi computadora, pues yo aquí me pasaba horas, porque yo todo lo estudiaba, ahí pedía, sacaba citas, entendía los procesos, tomaba decisiones. Y bueno, pues tristemente me tocó tomar esas decisiones sola, porque no tenía tampoco a quien consultarle en términos de familia, ¿no? Pero yo estaba como muy, pues digamos, muy bien aconsejada por esas personas que me estaban ayudando y había cosas que las tenía que decidir yo y las decidí. Siempre pues pensando que la decisión que yo estaba tomando pues estaba guiada de alguna manera por Dios. Y entonces por ahí seguí hasta que me hablas del aspecto profesional. Bueno, yo estuve fuera de Univisión bastante tiempo, porque pues, durante los tratamientos, etcétera, cuando llega el momento de regresar, ya me había salido pelo. Yo regreso cuando ya yo termino las radioterapias, que fue lo último en mi caso, fueron 20 tantas, y tenía poquito pelo así, poquito pelito, y lo tenía, o sea, salt and pepper, blanco y negro. Y me dejé las canas por un tiempo, y ya después, cuando la vida empieza a cobrar pues su normalidad, me crece el pelo, me vuelvo a teñir, y la vida continúa, la vida siempre continúa. En medio de todo esto, ¿cómo es convivir con esa esperanza superactiva que reside en usted, además de la fe? Pero en algunos momentos sintió tristeza, sintió miedo, en algunos Claro, si no, no momentos. sería humana, imagínate. Con todo lo que te estoy contando, imagínate que yo no sintiera nada de eso, imposible. Lo que pasa es que como que yo no me regodeaba en eso. Era como que, bueno, sí, me siento así, me siento asado, pero ya pasará. O sea, ¿qué es lo próximo? Yo soy una persona en general muy proactiva. O sea, hay un problema, vamos a resolverlo. Yo no es como que, bueno, viste que tuvimos unas dificultades técnicas y yo seguía insistiendo para resolverlo porque yo pienso que uno tiene que tratar hasta el final. Ya cuando no se puede, pues no funcionó, no funcionó. Pero yo era muy proactiva. Hay que hacer esto, ok. Tengo que ir a hacerme estas pruebas, pues voy a hacerlas. Hay que hacerlas. O sea, para qué alargas? No, hay que darle rápido, y menos con el cáncer. Tú no puedes estar dándole tiempo a que esa enfermedad se apodere de tu vida. O sea, tienes que sacarlo lo más pronto posible y hacerle frente. En medio de todo esto que estaba pasando, como usted me mencionaba, hay un divorcio. Y entonces las cosas se podrían un poquito más complicadas, eh, duras, por decirlo así. ¿Cómo logró este, llevar esa situación en medio de lo que estaba pasando y qué lección le dejó? La lección que me dejó es que yo le digo siempre a la gente que yo cuento mis bendiciones dentro de lo que me pasó con el cáncer, porque también me pasaron cosas buenas, o sea, darte cuenta de que cuentas, marcar la redundancia, darte cuenta de que tienes buenos amigos y buenas amigas que van a estar ahí para ti, te das cuenta de lo resiliente que puedes ser. Y yo en realidad no me concentré mucho en lo de mi divorcio, o sea, fue como que fue lo más rápido posible, porque mi intención, mi interés y toda mi fortaleza estaba puesta en salvar mi vida. Yo no tenía tiempo para ponerme a llorar por las esquinas, no, ok, te vas, nos vemos, vale, que sea feliz, yo seré feliz, firmamos, papá, y yo sigo. Porque mi foco era salir de esa situación. Lo demás Sí, era es secundario. claro. Eh, pero usted reconoce que es poca la gente que tiene ese autodominio y ese enfoque esto es lo que me funciona y en esto es lo que me tengo que, porque hay veces mucho rondamos por el drama, por ser víctimas, o sea, es algo muy valiente y algo
muy fuerte en usted porque no es el de todas las personas, ¿verdad? La mayoría sí se detienen un poquito a tomarse ahí un tiempo. Justamente para esas personas, si su historia fuera una guía para alguien que no ve salida y que sí no tiene esa capacidad de no soltar el miedo o decir esto va a pasar, y está pasando por una situación como por ejemplo de divorcio o está pasando por alguna situación complicada en la vida o está pasando por una enfermedad, incluso el cáncer, ¿qué pasos concretos le propondría para empezar a recuperar el aliento? Yo creo que lo primero es darte cuenta y entender y aceptar lo que te está pasando. Eso es algo que cuando uno lo diagnostican con cáncer demora un poco porque uno está un poco en negación. Eso sí nos pasa a todos. Eso está en los libros. Porque tú no entiendes, o sea, es como que todos oímos hablar del cáncer, pero tú no piensas que te va a dar nunca a ti. Cuando te da, tienes que enfrentar eso y darte cuenta, ok, ya es una realidad, te hacen 80.000 exámenes y ya, porque tú siempre dices, no háganme otro por si acaso, porque yo creo que busquen bien, yo creo que pueden haberse equivocado, hasta que ya te das cuenta que no. Entonces, lo aceptas. Ok, tengo cáncer. ¿Qué es lo que hay que hacer para salvar mi vida? ¿Qué es lo mejor? Esto y esto. Entonces yo creo que lo primero es aceptarlo. Lo segundo es, dentro de las medidas de tus posibilidades, tienes que ser proactivo. Para las personas que, por ejemplo, yo gracias a Dios tenía seguro médico, hay gente que no tiene seguro médico, que no tiene los medios, tienen que entender, al menos aquí en Estados Unidos, no puedo hablar por otros países, siempre hay organizaciones, fundaciones, o sea, hay ayuda. Lo que hay es que buscarla y lanzarse a la lucha, porque es una lucha para sobrevivir. Y yo, fíjate, no me siento, y te agradezco mucho lo que dijiste ahora, pero yo no me siento especial. Yo pienso que la vida te enfrenta a situaciones, yo sí soy proactiva en general, pero cuando la vida te enfrenta a situaciones difíciles, uno a veces tiene una fuerza que uno no sabía ni que tenía. O sea, ya te pasa y es como que eso que uno oye por ahí, al menos ese dicho existía en Puerto Rico que decían, Dios no te da cargas en tu espalda que no puedas cargar. Y yo creo que es verdad, o sea, nada de lo que se te da, si te lo dieron, tú puedes con eso. Va a ser Cuando duro. usted Digo que no lo ve, sabe, pero va a ser duro. Pero perdón, cuando usted ve hacia atrás, ya ahora, gracias a Dios, puede contar, compartir, inspirar, puede decir, bendita la hora que sucedió por, bendita la hora que sucedió porque salió de mi vida todo lo que no debía estar y llegó todo lo que debía estar. wow, que todo como que fue para un proceso de sanación en todos los aspectos, entonces. Yo siento que yo soy mucho mejor persona ahora de lo que yo era antes del cáncer. Se modificó la personalidad, se modificaron las amistades, se vio quiénes eran los que estaban, familia que le da la vida a uno en realidad también. Y bueno, y lo importante es que también salió el cáncer y de todo esto viene en positivo, que ya lleva 9 temporadas, No, ¿no? ese error lo comete mucha gente cuando me entrevista. En positivo ya existía. Ya existía. En Ay, pues positivo ya había entonces yo pasado estoy creo seguro. que como 3 temporadas. Ah, Pero ok. claro, yo era una mujer sana, ¿no? O sea, yo lo hacía porque siempre había tenido la inquietud de hacer un podcast cuando la gente no sabía ni lo que era un podcast y yo les tenía que explicar, porque tú sabes que ahora medio mundo tiene podcast, pero antes la gente no sabía ni lo que era eso. Sí, sí. Cuando yo lo empecé en finales, empecé con todo el proyecto a finales del 2020 en plena pandemia y salí con el primer episodio que fue con Emilio Estefan en enero del 2021 después que porque mi papá fallece a finales del 2020 y yo se murió de COVID. Y pues yo estaba muy afectada y esperé un rato y entonces, o sea, no lo saqué ahí, sino que esperé y dije en enero lo voy a sacar. Y verdaderamente yo lo hacía porque llevaba mucho, o llevo muchos años en esta carrera, pero yo quería hacer algo, siempre he hecho hard news, o sea, noticia del momento, noticia dura, y yo quería hacer algo como por la humanidad, como devolverle a la gente esperanza, etcétera, y entonces empiezo el podcast. Cuando me da cáncer, obvio, lo tengo que detener, pero lo retomo, si no me equivoco, fue la cuarta temporada y el primer episodio, de hecho, es el único que he hecho en solitario, porque siempre son entrevistas, ese formato. Eh,
me paro frente a así, como estoy hablando contigo, en este mismo lugar, y grabo lo que sentía mi corazón. Y ese episodio es yo sola, regresando, calva, otra Lourdes, retomando el podcast. Y entonces, como yo lo hacía virtual, como este tuyo, yo empecé a hacer entrevistas, a llamar gente y a hacer entrevistas. Yo hacía todo absolutamente. Ahora ya yo tengo un equipo y ya yo grabo en un estudio, pero yo lo hacía todo desde este lugarcito, ¿no? Donde me ves. Y, y retomé el podcast sin pelo. Esa temporada entera yo estaba calva. Y después viene otra temporada que ya tengo pelito y tengo el pelito así con cana y así hasta que, bueno, vas viendo la evolución, ya después cuando paso también a hacerlo en estudio. ¿Qué, qué responsabilidad siente al contar historias sensibles, verdad? ¿Y qué límites pones a los invitados, si es que se pone alguno, para proteger, no sé, a la audiencia o esto? Ahora, yo siento que las pláticas son como muy abiertas, es muy de personas que realmente quieren decir lo que no han mencionado o no han podido conversar en otros lados, pero ¿cómo funciona la dinámica de poder tener a tantas estrellas, a una Cristina Saralegui? Bueno, yo he visto tantos que uno se queda como, wow. Sí, mira, yo creo que en realidad, yo sé que el término está ya medio de cliché, pero de verdad es bien orgánico. O sea, yo abro esa conversación y llevo mis tarjetitas, las ideas que no quiero que se me olviden, que quiero destacar, pero eso va fluyendo. O sea, no, mi podcast no es para sentarte ahí y hacerte daño, todo lo contrario, es para que conversemos y que a través de esa conversación, sobre todo con gente famosa, o con expertos, porque tuve a Mario Alonso Puig, he tenido nutricionistas, psicólogos, etcétera, que entender que estas personas nos pueden dar herramientas, o sea, todos podemos aprender de todos. Ujú. Herramientas de vida, porque cuando tú escuchas, por ejemplo, la historia de Emilio Estefan, tú dices, no puede ser, que ese hombre no tenía para comer, si ese hombre ahora es millonario. Pues sí, no tuvo para comer, tenía un solo par de zapatos y te hace los cuentos. Y Emilio es un muy buen ejemplo porque es de las personas más positivas que conozco. O sea, en serio, él es así. Él siempre piensa que las cosas van a salir bien y le salen bien. Así que yo creo que es otra muestra de que tiene mucho que ver lo que tú proyectas y lo que tú decretas, ¿no? Y las conversaciones son así fluidas, o sea, nunca me he tropezado con alguien que me diga, no, yo no te voy a contestar eso, o sea, porque es que de verdad son cosas como que van surgiendo en la conversación en forma orgánica y es un poco lo que tú hablas de lo que tú quieres hablar, o sea, das los detalles que quieras dar, si no quieres dar más detalles, no los das, no pasa nada. Ujú. En medio de todas estas experiencias, la televisión se ha reinventado o la televisión se ha transformado o el mundo más bien se transformó afuera, ¿no? O sea, ahora hay mucho streaming, muchos podcasts, mucho contenido en el mundo, algunos muy serios como el suyo, con profesionales y hay otros que pues tiene que haber de todo, porque al final hay mucha gente que incluso hackea con tal de tener dinero. Eh, Sucede que, por ejemplo, en Univision han ido y venido grandes colegas, ¿no? O sea, han tenido que salir y todo. ¿Cómo ha afectado, o si le ha afectado, verdad? Porque no debe ser también fácil. Uno cuando a veces está en una cadena, se le olvida y siente que es su casa, es su familia, es su gente y las ve todos los días, pasa, como usted decía, es una profesión que requiere mucho tiempo de estar ahí y demás. Entonces, ¿cómo ha afectado esto emocionalmente, profesionalmente? Porque a veces hay una carga simbólica, ¿no? De ver que se fue alguien que tenía muchos años, de ver que por un recorte y en medio de un cáncer, en medio de un divorcio, en medio de todo esto, no sé si es tan fácil. Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Imagínate, yo llevo en Univision como 26 años, que si habré visto yo gente llegar e irse, muchísimo. Siempre es muy duro, al menos para mí. Cada vez que hay recortes y sale gente, me da mucha tristeza porque hay gente, o sea, detrás de cada despido hay una familia completa que se impacta.
Y además con mucha de esa gente, como tú bien estabas diciendo, uno establece una relación de amistad casi que de familia. Pero de nuevo, es lo que yo te decía, la vida es como es y como es hay que aceptarla. Cuando eso pasa, bueno, salieron, te pones triste por un tiempo y después ya tienes que continuar con tu vida y ellos también continúan con su vida y muchas veces le va hasta mucho mejor, porque hay veces que la vida te empuja y te saca de algo, que es lo que yo pienso que pasó conmigo y el cáncer y mi matrimonio y todo, te saca de lo que no quiere, no es bueno para ti y te lleva a otros lugares, a otras oportunidades. Entonces, al final, yo pienso que prácticamente que casi todo obra para bien. A veces la misma vida se encarga de no hacer lo que uno está postergando, ¿no? Como que uno tiene esa intención, pero en la zona de confort lo hace estar muy estable y entonces uno dice, no, pues, pero viene la vida y te dice, oye, ahí te va, porque ya te he dado varias opciones y no lo has hecho. ¿Qué rutinas o límites se pone usted en su vida personal para que no se disuelva esta carrera, ¿verdad? En donde estamos tan bombardeados con tantas situaciones mediáticas, con tanta noticia, con lo que está pasando, que en la naturaleza, en los países, con los líderes políticos y, y algo que yo aprendí como coach era que aunque yo trabajaba en un noticiero, tenía que quitarme esa investidura por un momento, aunque es imposible porque uno siempre quiere estar sabiendo y eso, y aterrizar en el mundo y saber que uno no va a solucionar eso, que uno no va a cambiar las decisiones de los presidentes, podrá contribuir con algunas cosas para la pobreza, pero tampoco está en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que usted pone en práctica para poder alivianar todo eso en lo que está inmersa? Trato de enterarme y ahí se quedó. Y cuando salgo del trabajo también, porque si te traes esas cargas a la casa, es muy fuerte, enferma, porque además el mundo está viviendo momentos pues, complicados. Y bueno, eh, me entero porque soy comunicador y trabajo en noticias, pero no me regodeo en eso. Yo te diría que esa es la respuesta. Hay momentos en que las noticias le afectan, estando, cuando las recibe, que dice, no, no puedo creer esto y me toca informar y además tengo que, pues, buscar bastante información, pues, para dar lo mejor, ¿verdad? Dar todas las aristas que se puedan ser posibles o lo maneja con total tranquilidad de, esto es solo mi chamba y no tiene por qué afectarme aunque sea impactante lo que está sucediendo. Eso es imposible. Máquinas, no personas. Pero de nuevo, pero ahí se acabó. Vengo aquí, estoy con mis perritos, o si voy a comer con una amiga o un amigo, y ya, ya pasó. ¿Cuáles serían los ingredientes de una receta para vivir en positivo, como lo hace usted? Yo creo que la clave está en de verdad nunca abandonar la esperanza. Siempre pensar que por oscuro que sea el momento, siempre hay una luz al final del túnel. Mientras hay vida y esperanza, dice el dicho, y yo soy fiel creyente de eso. ¿Eso siempre estuvo en usted desde joven o es a partir de cierto momento, de cierta etapa en la vida? Yo creo que siempre estuvo, pero como también siempre he hecho el trabajo que hago, estuvo quizás un poco escondido, ¿no? No le daba yo la importancia hasta que con los años empecé a pensar así más. Y entonces ahí fue que, como te digo, eventualmente me llevó a hacer el podcast, que es mi vida. O sea, ese podcast es como una cosa maravillosa en mi vida. O sea, yo puedo estar cansadísima, porque claro, yo trabajo full time, esto yo lo hago en mi tiempo libre, y no me importa, porque, o sea, me da tanta satisfacción y siento que eso, igual que las charlas que doy, contribuyen tanto a sanar y ayudar a la gente. Para mí eso es lo que me mantiene en pie. Lo importante es saber que hay corazones recibiendo eso y que transformando sus vidas gracias a algo que alguien dijo en su podcast, algún testimonio que personalmente usted decidió compartir y demás. Tengo una curiosidad y es que me mencionaba que usted es mejor persona después del cáncer. ¿Por qué me mencionó eso? ¿En qué Es aspectos? así, porque cuando tú te ves al borde de la muerte, valoras más la vida.
Entonces te das cuenta de que tienes que vivir más en el presente, tienes que, por suerte, en mi caso, yo nunca he sido rencorosa, pero sé de gente que eso, por ejemplo, lo cambió y se convirtieron en unas personas más dispuestas a perdonar. Yo, por suerte, nunca he tenido esa dificultad, porque de verdad que no soy rencorosa para nada. Pero como que valoras todo más, lo valoras más y, y quieres, haces un esfuerzo consciente por ser mejor persona, ¿no? Y tratas de manejar mejor el estrés, porque el estrés es una de las cosas que también causa cáncer. Entonces tratas de manejarlo mejor y, y tratas de, yo por ejemplo, una virtud de la que sí no tengo, o sea, que no se me da natural es la paciencia. Yo no soy una persona paciente, o sea, por naturaleza. Sin embargo, he trabajado mucho en eso y siento que cada vez soy más paciente y que cada vez eh, trato de ver la vida desde otro punto de vista y que pues todo poco a poco puede lograrse y no siempre tiene que ser a la velocidad de la luz, porque es que yo soy como eléctrica por naturaleza. Y entonces era como, ahora ya es como, bueno, no pasa nada, si no se pudo, será mañana, o porque hay cosas que se salen de control, ¿verdad? Y que a veces uno no entiende y las quiere dominar totalmente. ¿Qué mensaje le podemos dejar a las personas que están haciendo el favor de estar sintonizados eh, sobre la vida? A mí me inspira mucho porque yo también casi me muero, pero todavía me cuesta ver la vida positiva como usted. Y a veces incluso me pregunto por qué mejor no sucedió. Pero sigo en terapia, sigo en todo, entonces por eso le digo que la admiro mucho, porque hay situaciones o referentes que uno dice, quiero llegar a ser como esa persona, pero también tengo que entender que soy otra persona y que tengo que vivir mis procesos y que tengo que algún momento llegar a la meta. Entonces, ¿qué le podríamos decir a las personas que están pasando, y no incluso las personas que están pasando por algo, sino en general? Mira, yo creo que sin querer tú mismo has dicho algo que yo voy a utilizar. Respetar tu proceso. No te compares con nadie, no te creas inferior a nadie, tampoco mejor que nadie. Eres tú, eres una persona única. O sea, Dios no hizo a otra persona igual a ti. ¿Eres tú o soy yo? Entonces, como somos tan únicos, tenemos que manejarnos como lo único que somos. No podemos estar comparándonos, no podemos estar diciendo, o sea, esto no es una carrera de obstáculos, mi idea no es ganarte, que tú vas atrás, que yo voy adelante, no, tú vas a tu ritmo, valora, en tu caso, no conozco tu historia, pero mi consejo para ti en particular, o sea, valora todo lo bueno que hay en ti, en lugar de concentrarte en lo no tan bueno, y piensa, como yo siempre digo, que mañana va a ser mejor que hoy. Tienes que pensarlo, no siempre pasa así, porque yo tampoco soy de las que creo en el llamado positivismo tóxico, que es que todo es perfecto Sí, y que ahora yo voy a salir, o sea, somos humanos, nos vamos a molestar, vamos a hacer las cosas mal, nos vamos a arrepentir, pero sepa pedir perdón, sepa perdonarse a usted mismo y siga hacia adelante, porque así con todas las vicisitudes, así de lo complicado que está el mundo, yo todavía pienso que yo quiero seguir en este plan. O sea, yo pienso que la vida es bella y lo que hay es que aprender a vivirla. Vinimos aquí a aprender a vivirla y de eso se trata. a veces se nos va, ¿no? Porque entre tanta situación, la gente en su chamba, los hijos, los papás, entonces uno como que se descontrola y hasta que viene un remesón como una enfermedad o alguna situación, es como que incluso uno interioriza de tanto que luché a veces por algo material y si me hubiera ido, pues eso se quedaba ahí. Lo importante es lo que voy a dejar en las otras personas. Su misión es increíble. Gracias por hacerlo, gracias por abrir el camino y por tomarse el tiempo también pues para platicar con un servidor. Yo le admiro demasiado, como se lo decía y se los decía, y es que de verdad eh, en coaching decimos que siempre cuando uno quiere llegar a una meta, usted tiene que tener referentes y saber qué hicieron, porque esas personas le van a decir, por aquí hay una piedra, por aquí puede pasar esto, por aquí puede pasar el otro. Entonces,
gracias también por la paciencia, porque tuvimos unos problemas técnicos y ahora que me menciona que la paciencia no es suya, bueno, Pero puedo dar ¿cómo fe has mejorado eso? ¿Ves que sí se puede? que conmigo fue demasiado paciente, se lo agradezco mucho. Estamos trabajando y además no era tu culpa, o sea, estábamos ahí y como te dije, la tecnología es una maravilla, pero a veces falla. Y eso, o Totalmente. sea, no es que tú llegaste tarde a una cita, no es que me citaste un día y no apareciste, no, es que algo de una máquina que como la controlas tú, la controlo yo, no funcionaba y bueno, ahí al final se me ocurrió una idea y funcionó. No, muchas gracias, de verdad, mucho éxito. Bueno, el éxito ya está asegurado por su compromiso, por su pasión, por esa milla extra que usted siempre da en todo lo que hace, sea en Univisión, sea afuera, sea en una conferencia, sea en el podcast. No deje de hacerlo, por favor, y muchas gracias de verdad por este espacio, eh, y por abrirse y por contarme pues todo lo que hemos compartido. Ojalá que haya personas que les pueda servir, y puedan enfrentar algún proceso de sanación, eh, igual de la misma manera, y seguirle a usted para que se inspiren tanto como nos inspiramos muchos. En todas las redes sociales estamos como Lourdes-del Río y la gente sabe, el que me sigue, que yo respondo los mensajes, que yo de verdad que trato de poner mi granito de arena pues para un mundo mejor. Yo lo veo de esa manera. Vamos a tratar todos de aprender de todos, porque esa es otra cosa, la gente no entiende, la gente cree que hay personas acá y otras acá, y yo no lo veo así. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, siempre hay algo que aprender, y tampoco importa la edad, eso es otra cosa que machaco mucho en mis redes. No piense que porque ya tiene cierta edad no puede mejorar, o no puede cambiar, o no puede tener oportunidades. Mientras uno está vivo, cualquier cosa puede suceder. Siempre hay una solución. Muchísimas gracias de nuevo, Lourdes. Necesitamos más gente como usted en el mundo. De verdad que ojalá lo suyo se hiciera viral y no como otras cosas que son las que se hacen virales. No digo el podcast, sino su actitud, su fuerza, su coraje, su poder. De verdad que muchas gracias. Gracias a Dios que me permitió, y a Blanca Tellería, esta comunicación con usted, y a usted por su tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Bendita la Hora. Bye bye. Gracias por haberte dado el permiso de pausar y escuchar, acompañándonos en este episodio de Bendita la Hora. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, cada testimonio guarda una lección, y a veces una sola frase puede cambiar una vida. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar también es una forma de avanzar.